Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes, como todas las semanas, hablando de arquitectura. Deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por la arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa comparte conmigo, como siempre, nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Saludos, Jesús. Saludos, decano, un placer. Jesús, estamos en este tema de analizar la situación de la arquitectura a comienzos del siglo XXI. Habíamos empezado a hablar sobre la primera gran división dentro del libro que estamos siguiendo, que es el libro editado por el arquitecto Bernard Tschumi y la arquitecta Irene Shen, bajo el mismo título, la situación de la arquitectura en el siglo XXI. Y la primera división, el primer capítulo que nos sugieren es acerca de la estética y el urbanismo. Habíamos analizado el planteamiento de ese tema y la importancia de ese acercamiento. Nos llamaba la atención de momento que hubieran escogido el urbanismo como el primero de los temas y la relación entre la arquitectura y el urbanismo como el primero de los temas del libro. Pero ciertamente, luego de meditarlo, pues tiene toda la lógica del mundo, porque pues ellos explican, que lo habíamos comentado también en programas anteriores, que esta arquitectura del siglo XXI, con su gran afán del protagonismo, es quizás un enemigo del urbanismo y de propiciar ciudades que puedan terminar siendo una oferta coherente. Más bien, estos edificios, con su gran capacidad de atender las necesidades básicas y no básicas, también los asuntos caprichosos del ser humano, son unas máquinas de satisfacción de todas estas necesidades que son autosuficientes, y por lo tanto, mencionábamos y utilizamos los términos la vez pasada, no tienen que depender, no tienen que confabular, no tienen que conspirar con la ciudad, ya que no necesitan a la ciudad. Esto nos trae problemas en términos de cómo las ciudades pueden al final cohesionar, convertirse de verdad en un contexto que ayude a sostener la vida del ser humano, y cómo el ser humano se acostumbra quizás a vivir dentro de estas grandes máquinas del siglo XXI, que son los edificios que se están construyendo. También el tema de un urbanismo consolidado se ve un tanto afectado, porque estos edificios del siglo XXI necesitan espacio y les gusta retirarse, les gusta no jugar, no hacer juego de equipo, ¿verdad? No relacionarse necesariamente con el vecino, sino retirarse y tener sus espacios, y por lo tanto no surge la ciudad tradicional, de la cual también habíamos hablado, que son todavía los estándares estéticos que apreciamos en el urbanismo. No así en el edificio, donde sí aspiramos a una modernidad
y a unas tecnologías punta, pero Right. en las ciudades todavía, y mencionábamos, nos resulta como prioritario estético aquellos patrones típicos del siglo XIX e incluso mucho antes que esos. De hecho, menciona Schumi hasta los estándares del medioevo, ¿verdad? O sea, Right. siempre nos sentimos como que esas ciudades medievales cuando caminamos por ellas, o esas ciudades del siglo XIX y siglo XVIII, cuando caminamos por ellas, como que reúnen las aspiraciones nuestras como seres urbanos. Right. No así la ciudad del siglo XXI. Bueno, pues nos habíamos quedado en eso y la primera lectura que habíamos solamente mencionado con unas pinceladas de comentarios es una lectura corta escrita por el arquitecto e historicista y crítico inglés Kenneth Frampton, que fue profesor de Columbia. Esto es importante porque Bernard Schumi, que es el editor del libro, junto con Irene Shen, Bernard Schumi era decano de Columbia, de la Escuela de Arquitectura de Columbia University al momento de escribir el libro. Invita a Kenneth Frampton, que es un gran teórico de la arquitectura, que es profesor de la escuela en ese momento, a que participe y a que aporte con el primer escrito después de la introducción, el primer escrito del libro, y es acerca de una breve reflexión o breves reflexiones, debiera decir, en el predicamento, acerca del predicamento del urbanismo. O sea, esa es básicamente la traducción al español. Y no quiero tomar más tiempo, si hay apuntes interesantes Right. y que luego se repite a lo largo del libro, si ya se ha construido todo lo que se tiene que construir, y de hecho hay una cita sobre el gobierno inglés que ya decía a principios del siglo XXI que el 90% de los edificios que vamos a necesitar durante este siglo ya están construidos. O sea que lo que resta es solamente el 10%, lo que implica un Mm. reuso de los edificios, pero si implica un reuso de los edificios va en contra de lo que es la propuesta de arquitectura del siglo XXI, que no podemos perder de foco. Dicho eso, por Right. favor, como siempre, hay veces que me extiendo mucho en las introducciones, pero te quiero dar la oportunidad de que opines acerca de lo que hemos dicho y de que comiences con tu presentación. Claro, y quisiera tener algunas reacciones primero de lo que acabas de comentar, porque estaba contrastando un poco con la conferencia que escuchamos en nuestra escuela con el arquitecto Fernando Lugo, que es de la firma Rossi Lugo, que está en conjunto con su partner de oficina, que es María Rossi. Mm. Y curiosamente, me encantó, me fascinó muchísimo la conferencia, particularmente no es muy común escuchar arquitectos aquí en Puerto Rico que hablen sobre el vacío, ¿no? Esa idea del espacio, ¿verdad? Y sobre todo cómo la oficina Rossi Lugo entiende ese vacío, que no es algo, un afterthought, ¿verdad? No es un remanente, no es un producto de la construcción o la existencia del edificio autónomo, ¿no? Que es la realidad de la arquitectura del siglo XXI. Y me está fascinante porque casi que coincide con este comentario, ¿verdad? O estas dos alternativas que Kenneth Frampton nos ofrece, ¿verdad? En su brevísima reflexión, porque eso fue, oye, estoy seguro que eso fue escrito en un fin de semana. Una tarde, en una hora, listo, ¿verdad? Pero obviamente personas como Kenneth Frampton, que tienen todo un bagaje de conocimiento, tienen la dicha de poder hacer ese tipo de comentarios. Y él dice que o nosotros nos dedicamos a reentender o aceptar la realidad de la ciudad del siglo XXI, o nosotros tenemos que resolver los problemas del siglo XX, ¿verdad? Entonces, me hace pensar muchísimo en lo que la introducción de la estética y urbanismo propone, que es si existe alguna contradicción en la estética, ¿verdad? Particularmente
hoy día casi que nuestra intervención en la ciudad, en el urbanismo, es en lo existente, ¿verdad? Es en ese entremedio, en el famoso threshold, ¿verdad? O en el espacio intersticial. Que algunos proyectos que Fernando Lugo presentó son de ese carácter, ¿no? Particularmente el lote 23 en Santurce, ¿no? Que se vuelve un fenómeno casi que cultural, que la observación que hacen en la introducción, que casi que la estética está desvinculada de las áreas urbanas, ¿verdad? Que es una observación que hace Frampton, que el territorio es un lugar de problemas sociales, ya no es ya el problema que se atiende no es necesariamente uno de carácter urbano, que eso me da un poco de, de problema, ¿no? Yo creo que es algo polémico porque dentro de nuestro estudio de la arquitectura, no necesariamente nuestra disciplina está preparada para atender ese tipo de problemas. Al contrario, eso casi que le pertenece a otras ramas de conocimiento. Am, pero nada, como que pensaba que es interesante cómo hoy día la ciudad o el componente urbano se debe entender en partes específicas, es decir, su infraestructura, ¿verdad? La condición de la calle, este nuevo contexto que es la cultura o la diferencia cultural, que por alguna razón ya está adentrándose demasiado, casi que es casi la semántica nueva del urbanismo del siglo XXI. Ideas como el desparamiento urbano y obviamente algo que yo entiendo que es una problemática, economías centralizadas, ¿no? Que es algo que comienza a hablar la introducción y que de cierta manera Kenneth Frampton dentro de su óptica pesimista, porque no sé si coincides conmigo, pero él no habla tan bien de la condición urbana, ¿no? Casi No, que él no, describe... su breve escrito es bien pesimista y hay que prepararse para leer este libro porque ciertamente uno puede terminar bien deprimido al final de la lectura de este libro, porque Kenneth Frampton no está solo en esa visión pesimista de la situación de la arquitectura y de la situación del urbanismo en el siglo XXI. Pero adelante. Right. Oye, él llega hasta describir a Nueva York como su objeto de estudio, de reflexión, como un paisaje distópico. Imagínate. Ujú, O sea, ujú. ya estamos tan desarraigados del posible concepto de belleza del siglo XIX que realmente es difícil tratar de resolver algo que lleva arrastrando un problema de 2 siglos casi. Y entonces, imagínate, las ciudades son estas estratas de información. Y yo creo que la actitud, si fuéramos a resolver o tratar de proveer alguna solución a los problemas que Kenneth Frampton articula, yo creo que tenemos que ser casi como estos arquitectos, los maestros de obra del medievo, que sabían cómo lidiar con los layers de distintas influencias de otros autores, ¿no? Que yo creo que eso es algo que no contemplaban mucho las propuestas del urbanismo de la modernidad, ¿no? Casi todas, como los planes maestros de Le Corbusier, eran esta tabula rasa, que era un solo autor para todo un territorio. No sé si coincides con ese tipo de Sí, observación. bueno, sí, coincido. Tengo algunos comentarios al respecto, pero quiero, antes de ir a eso, primero agradecerte que hayas traído la mención sobre la charla del arquitecto Fernando Lugo que tuvimos la pasada semana. Me parece que estuvo extraordinaria la charla. No solamente porque Fernando fue muy articulado en su presentación y acompañó bien su presentación con imágenes, sino eh, porque, porque enfocó su obra arquitectónica desde un punto de vista diferente, que como tú bien dices, viene de la mano con el tema según nosotros lo estamos discutiendo, y yo creo que lo mencioné cuando lo introduje a Fernando. Y nos dice Fernando, y esto es denota una gran sensibilidad de parte de él y de parte de su socia, María Rossi, que los edificios, la importancia del espacio vacío entre los edificios es porque al final tú la experiencia como transeúnte, como peatón,
como ciudadano, no es el edificio, porque todo el edificio le pasas por el lado, es los espacios que hay Right. entre los edificios. Eso es lo que tú ves, eso es lo que tú te llevas. Son pocos en realidad los edificios a los que uno entra. Son Right. contados. Lo que uno más experimenta es el espacio entre los edificios, y ese Right. espacio entre los edificios es lo que nosotros llamamos contexto urbano. Y es Right. curioso como él enfatiza en sus diseños ese espacio y la calidad de ese espacio más allá que la arquitectura, aunque tengo que decir que él hace muy buena arquitectura. Entonces, esto viene de la mano con lo nuestro, porque una de las preocupaciones de Kenneth Frampton y de las preocupaciones de Schumi y de las preocupaciones de muchos más que Right. participan en este libro y que estaremos viendo a lo largo de nuestras discusiones, es precisamente que este afán de protagonismo del siglo XXI, que ya hemos repetido, de la arquitectura del siglo XXI, que ya hemos repetido en tantas ocasiones, y esta autosuficiencia del edificio, Right. hace que se ignore completamente la importancia de esa experiencia de ciudad, que es la que la mayoría de la gente tiene si no participa del edificio. Entonces los edificios comienzan a ser unos grandes engullidores de gente que no que casi que no les da motivo, porque no es que les cierre las puertas, pero no le da motivo ni razón para salir de él. Por lo tanto, la ciudad deja de tener sentido. Y de ahí la ciudad distópica, si podemos decirlo de alguna manera, que menciona Kenneth Frampton, donde la ciudad deja de tener continuidad y deja de ser constante en su experiencia, Right. y menciona el recorrido ese peatonal gigantesco que hacen Laurent Malone y Dennis Adams Right. desde yo no sé, me parece que es algún sitio en Times Square, si no recuerdo desde dónde, hasta JFK, hasta el aeropuerto. O sea que es un recorrido Right. gigantesco, larguísimo. Me parece que era más o menos la ruta, y que ellos van tomando y retratando fotos y van mostrando la falta de continuidad de la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad consolidada como es Nueva York, porque si Right. eso se lo aplicas a ciudades que están en formación, no se consolidan nunca. Pero Right. nada, te dejo. Estamos acercándonos ya casi que a la mitad de esta primera mitad, y quiero dejarte a ti para que puedas cerrar tus pensamientos. No, yo creo que para tal vez culminar esta primera parte, me hace pensar sobre si este edificio que estamos tratando de definir, la arquitectura del siglo XXI, simplemente se ha convertido en una versión de un advertisement, de un anuncio casi, ¿no? Que nos deja un pequeño legado de un espacio basura que para atenderlo, ¿no? Ese espacio que está sin terminar o está indeterminado, y que yo creo que la, la fotografía o las secuencias de Dennis Adam y Laurent Malone logran capturar esa esencia, ¿no? Del espacio basura sin consolidar, ¿no? Que yo creo que por eso esta observación se notan primero en las diferencias culturales, pues logran definir un tipo de ciudad sin estética, ¿no? So que, creo que podría dejarlo ahí, entonces podemos seguir en la segunda mitad Sí, me del gustó mucho programa. el término que usaste de este espacio remanente, que abandonado en el sentido de que no pertenece a nadie, ¿no? Nadie sabe a quién le toca. Entonces, Right. como no le toca a nadie, pues es de nadie. Hay el término ese de que pues es un espacio. Me parece que Fernando lo mencionó en su charla, es que el espacio de todos se termina siendo de nadie. O sea que alguien tiene que ser el dueño, y antes la ciudad se apoderaba la ciudad de las plazas, de los parques, incluso de las calles y las aceras, pero ya en las ciudades nuestras, pues nadie se siente en la obligación de hacerse responsable de estos espacios remanentes, y tenemos los edificios sentados sobre unos verdes que ellos atienden muy Ujú. bien, pero que fuera de esos verdes, pues lo que queda es nada, nada y de nadie, ¿verdad? Pero con eso terminamos la primera mitad de este programa. No se retire nadie, porque volvemos en unos minutos. Esto es Arquitectura en Blanco
y negro. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Les invitamos a que nos busquen en YouTube todas las semanas bajo el mismo nombre, Arquitectura en Blanco y Negro, donde los estaremos presentando nuevos temas, nuevo contenido. En este programa compartiremos con ustedes condiciones de esta bella profesión de la arquitectura, aquellas que le permitan saber evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúa conmigo nuestro comoderador y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Jesús, estábamos hablando de esta dicotomía, este predicamento que hay entre el urbanismo y la arquitectura en el siglo XXI, y habíamos mencionado aspectos que ya hemos mencionado en los dos programas anteriores sobre esta arquitectura del siglo XXI tan potente, tan autosuficiente, que en realidad no necesita participar en muchas ocasiones del contexto urbano de la ciudad, sencillamente porque es capaz de suplir las necesidades y, como decíamos en la primera mitad, los caprichos también de aquellos que habitan el edificio o que utilizan el edificio mientras están dentro de ellos. Por lo tanto, no hay esta urgencia de salir a la ciudad. Y esto pues tiene unas implicaciones sobre las posibilidades de consolidar las ciudades, sobre lo que es el tejido urbano continuo, consolidado, que nos trae a la reflexión muy acertadamente y con un breve ensayo el arquitecto y teórico inglés Kenneth Frampton. Y estamos hablando sobre Kenneth Frampton y su teoría y su postura, porque no es una teoría, no llega a conformarse como teoría, por su postura hacia esta situación el urbanismo y cómo se ve afectado a comienzos de este siglo. Y ahí habíamos quedado, tú estabas en la posibilidad de comenzar de inmediato a compartir tus reflexiones sobre este escrito. O sea, que te dejo. Right. Gracias. Sí, no, yo creo que lo bueno de ambos lados, ¿no? Tanto el breve escrito de Kenneth Frampton como la breve introducción son buenas, pero a veces proponen términos que son un poco complicados de visualizar si no conoces de arquitectura, ¿verdad? Y yo creo que esta segunda mitad uno puede darle una imagen visual, ¿no? A los que nos están escuchando para que puedan entenderlo, ¿no? Y solamente para hablar un poco de la estructura de este breve capítulo, ¿verdad? Yo creo que lo que me fascina es la diversidad que propone este primer capítulo entre la estética y el urbanismo, con 7 distintos pensadores, ¿no? Que si tenemos muy bien a Kenneth Frampton, que es la versión pesimista, ¿no? Del urbanismo, o la intersección del urbanismo y la estética, tenemos arquitectos como Winnie Mass, ¿verdad? Que visualizan un potencial, ¿no? Con esta idea de cómo podemos hacer ciudad dentro del paradigma de un escenario global, ¿verdad? Y que sobre todo dentro de la idea de MVRDV, que es la firma que él es uno de los principales, y que en otro programa ciertamente vamos a introducir qué es MVRDV, cuáles han sido sus proyectos, ¿no? Me fascina la idea de que comunican ideas, ¿verdad? O sea, que dentro del paradigma del edificio como ícono, arquitectos como Winnie Mass intentan reconciliar ese nuevo paradigma para tratar de hacer una arquitectura lo más cercana, ¿no? A nuestra naturaleza, a pesar de que los edificios tienden a ser masivos, ¿no? O sea, que no siguen una idea del pasado, ¿no? Como nos gustaría.
También se habla sobre los pensamientos de Stan Allen y James Corner con las ideas de un concepto que es relativamente nuevo para nosotros, que él propone como field urbanism, ¿verdad? Que tal vez es una forma de una suburbia, pero creo que la expresión arquitectónica que él propone establece nuevas técnicas y nuevos métodos, ¿no? Para poder desarrollar esa arquitectura del siglo XXI. También tenemos arquitectos como Wolf Dieter Bricks, en donde habla más sobre el carácter de las formas y el espacio público a través de la arquitectura. Yo creo que ese sigue todavía la idea del edificio como ícono, pero él mantiene una postura un poco radical en ese sentido. Y también tenemos arquitectos como Robert Stern, en donde él propone esta idea de que la arquitectura en el contexto de la ciudad se debe promover una buena sociedad, ¿no? Um, Arquitectos como Greg Pasquarelli, en donde propone esta tensión entre la arquitectura y el urbanismo. Y por último, Michael Sorkin, que propone la idea de una buena sociedad, pero a través de la arquitectura de la vanguardia, ¿verdad? Eso solamente para dar un overview de quiénes son estos teóricos, arquitectos y obviamente historiadores, en donde eh, proveen este prisma un poco más completo para entender la diversidad, ¿no? Que existe entre el pensamiento del urbanismo junto con la estética. Hay algunos que la aceptan, otros que la rechazan. Entonces, curiosamente quería poner esta distinción entre ambos conceptos de la estética y el urbanismo, en donde, como bien dice la lectura, esto es un concepto aplicado a la belleza que viene del siglo XIX, ¿no? O sea que, curiosamente, antes, porque la ciudad del medievo no tenía esta noción de una planificación, lo que le daba a la belleza era el edificio, ¿no? El edificio tenía un carácter. Cuando llega el esquema urbano de la modernidad, cambia, ¿no? Hay una separación y que casi uno podría argumentar que es el inicio de esta autonomía del edificio, desarraigada o desconectada del territorio urbano. Y que yo quisiera como que quedarme un momento para que reaccionaras, porque este collage que presenta esta vista panorámica de la contribución del legado de la modernidad, ¿no? O particularmente el urbanismo de la vanguardia, que según la lectura es casi como una ciencia ficción o un urbanismo enfocado en el futuro, ¿no? Curiosamente, la lectura general es complicadísima y que uno no podría cuestionar que no exista una ciudad que es similar a esa, ¿verdad? Lo interesante para mí es que cuando uno empieza a leer, a hacer el close reading, ¿verdad? De cerca, uno puede empezar a identificar los íconos que han sido relevantes en nuestra historia del siglo XX hasta el siglo XXI, ¿verdad? Podemos ver proyectos de Buckminster Fuller, podemos ver el metabolismo japonés, también podemos ver propuestas de Ren Koolhaas, en donde, de nuevo, la idea de la arquitectura como territorio empieza a ser el paradigma del diario vivir, ¿no? De nuestra arquitectura contemporánea. No sé si tienes alguna reacción, Sí, porque creo que... bueno, sí, tengo varias reacciones al escucharte. Primero, agradecerte que hayas presentado a aquellos otros participantes en en este mismo capítulo sobre el urbanismo y la arquitectura. Ciertamente, eso son nombres que aportan a la credibilidad de este libro. Son Right. personas todas muy relevantes. Y como tú bien dices, son posturas diferentes. Yo no creo que haya nadie que realmente tenga posturas enteramente optimistas. A mí me parece que en términos generales el tono del libro es un tanto pesimista. Sí, Mm, claro, hay quien esgrime algunas defensas sobre lo que está sucediendo, pero en términos generales Eh, yo creo que hay casi que un consenso, salvo algunas excepciones, de que falta coherencia a este momento en términos de las propuestas urbanísticas. Y yo creo que más que falta coherencia, falta el que mentes serias se mm, pongan detrás de propuestas
de desarrollo urbano, o sea, de qué debe ser la ciudad del futuro. Las propuestas de planteamiento urbano se han convertido casi, y yo en esto coincido, casi que en actividad de aficionados. No veo, no Mm, veo una propuesta con coherencia, con fuerza, que atienda una postura de urbanismo con todas y las deficiencias que podían tener las posturas de urbanismo del modernismo, del ujú. movimiento moderno a principios del siglo XX. Había una coherencia detrás y había una intención de consistencia. Y yo creo que eso está carente. A mí me gusta mucho esta gráfica que nos estás compartiendo porque habla un poquito de ese caos que es casi la posibilidad de cualquier cosa, Right. cualquier cosa puede ocurrir, ¿verdad? Y eso es lo que me parece a mí, eh, sin embargo, las preguntas siempre continúan y siempre continúan siendo las mismas preguntas. ¿Cuál debe ser la ciudad del futuro? ¿Cómo debe ser esa ciudad del futuro? Sin embargo, en lo que fallamos o en lo que estamos fallando es en la respuesta a la pregunta. Yo creo Right. que no la estamos respondiendo y casi que la ciudad está resultando como que un accidente, que es un poco lo que menciona Kenneth Franton en su escrito, no con esas mismas palabras, pero con su intención. Un Mm, accidente de lo que ocurra. mm, Está más adelante Winnie Mas nos habla de la cantidad de arquitectura banal, mm, arquitectura que no es arquitectura, que están llenas nuestras ciudades. mm, Y las podemos pensar, la mayoría de los objetos construidos en la actualidad, y si pensamos que en el siglo XX se construyó más en la primera mitad del siglo XX que en el resto de la historia de la humanidad Exacto. sumada, la mayoría de esa arquitectura es arquitectura, eh, le llamamos arquitectura, pero es en realidad construcción, Right. ocupando espacio, pero sin que haya un beautiful mind, sin que haya una mente que se haya puesto detrás de la solución de ese volumen. Entonces, eso se suma a la crisis ahora de los espacios no atendidos, de los espacios residuales, como tú mencionabas en la primera mitad. O sea que tenemos mucho edificio construido, Mm, la mayoría de los cuales no están aportando a un entorno urbano habitable donde el ser humano se sienta incluido, mm, y viene a complicarse la cosa right. con eh, construcciones con mucha capacidad que niegan todo ese ambiente, que me meto dentro, niego todo este ambiente donde no necesariamente, y casi que como una reacción, donde no necesariamente el ser humano está tomado en consideración, pero entonces ese mismo edificio crea el problema de los espacios residuales no atendidos que no pertenecen a nadie. Entonces, la crisis urbanística es muy seria porque no hay nadie detrás pensando y planteando nada, aunque fuesen quizás, como alguna gente dice, los errores de Le Corbusier, pero por lo menos Le Corbusier planteaba una propuesta, ¿verdad? Right. Por, Right. por, por, por lo menos Lucio Costa en Brasilia planteó una propuesta. Y, Mhm. y, y cuando una propuesta se lleva con una idea completa, ejecutada completa, hay Mhm. unos grados de coherencia y hay unos grados de consistencia que no está ocurriendo en la actualidad. No está Right. ocurriendo en la Mm, actualidad. Y mhm. eso es lo que da sentido a este primer capítulo. Por eso es que la situación de la arquitectura en el siglo XXI incide directamente sobre la situación de todo nuestro entorno construido en el siglo XXI, y nuestro entorno construido debiera ser Mm, la ciudad, mm, pero no lo está haciendo. No estamos haciendo ciudad, estamos haciendo unos entornos que de verdad que comienzan a ser no habitables.
Oye, quiero hacerte una pregunta porque me pusiste a pensar ahora sobre si tomamos esta gráfica que tengo aquí, realmente tenemos digamos, este desorden urbano por tal vez la insatisfacción de planes maestros que se han propuesto en el pasado, ¿verdad? Y que por alguna razón no duran, ¿verdad? Yo creo que lo más que ha durado son los asentamientos urbanos coloniales, ¿no? Donde están los centros y luego con el siglo XIX nos expandimos a través del territorio, ¿verdad? Y que yo creo que han sido muy exitosos, pero por alguna razón, cuando llegamos al siglo XX, que yo creo que Le Corbusier no se desvincula de estas ideas de la superimposición, ¿no? De programas específicos, claves, ¿no? Como la movilidad, la vivienda y el trabajo, ¿no? Que son tres conceptos que inclusive hoy día cuando tú mencionas en la primera mitad que nosotros pasamos enfrente del edificio, de la fachada, es porque el edificio hoy día está atendiendo a más un nivel programático, ¿no? Más un nivel cuantitativo que cualitativo, yo diría, ¿no? Y me pregunto si es eso, que tal vez no hemos considerado el paradigma total, que no es solamente el arquitecto o arquitecta que propone, ¿verdad? El plan, pero que hay un consenso, ¿no? Entre los ciudadanos que viven en la ciudad que digan, ok, esto es lo que queremos, ¿verdad? No sé si es que Claro, hoy claro, día... yo creo que has dado en el punto. Yo creo que no hay consenso. Yo creo que hay una actitud muy individualista, tanto de los Mm, ciudadanos como los arquitectos, es que no están necesariamente en disposición de someterse a las reglas del conjunto, como right, sí podemos verlo en nuestros centros urbanos tradicionales, right. donde habían unas reglas, a veces escritas, a veces no escritas, pero había una actitud de hay un mínimo de cosas con las que yo tengo que cumplir Right. para formar parte de este equipo, ¿verdad? Para estar para formar parte de esta calle, para formar parte de este entorno de la plaza. Eh, Ujú, en mi edificio, en mi propuesta, tiene que cumplir con una serie de requisitos y parte de la propuesta arquitectónica contenía de por sí el ser parte del conjunto. Ya hoy en día eso no existe. O sea que yo creo que la caprichosidad, la actitud individualista, tanto de los ciudadanos como de los arquitectos que son ciudadanos, como de los dueños de los edificios, los promotores de los edificios que son ciudadanos igualmente, es no, yo hago mis propias reglas, right. yo no necesito jugar en equipo, yo no necesito formar conjunto. Y ese es un problema. Right, right. Bueno, pues entonces creo que en los últimos minutos que queda del programa, pues entonces tal vez Kenneth Frampton, por el momento, de las dos alternativas que nos da, tenemos que aceptar la realidad del siglo XXI, la ciudad, y simplemente darle sentido al caos. O sea, sí, es cierto, o sea, esa observación, es que es bien curioso, esa observación que hace sobre que la modernidad fue el momento, si uno lo compara con otros siglos, la producción de la construcción fue como 5 o 10 veces más de que otros siglos han tenido. O sea que hemos acaparado, o la modernidad acaparó casi que el mercado de la construcción y muy pocos edificios hoy día uno puede decir que son significativos versus los demás que uno se cuestiona, bueno, tienen utilidad, sí, pero tal vez no son tan significativos como decir arquitectura clásica, ¿no? Del Renacimiento, del Barroco, ¿no? Que yo creo que ellos tuvieron mayor oportunidad con su lentitud, claro, pero lograron tener esta cohesión de la coordinación entre el espacio urbano y el edificio, ¿no? O sea que yo creo que tal vez estamos condenados a resolver el pasado y no el futuro. Bueno, perfectamente bien dicho, sobre todo dejas ya la base puesta para nuestro próximo programa acerca del ensayo de Winnie Maas, Ujú. este arquitecto neerlandés que escribe un ensayo muy interesante y donde nos plantea precisamente eso. ¿Habrá llegado la arquitectura a su límite?
Right, right. Lo que nos toca es repetir. La gente dice, no, eso es una postura muy pesimista. No, hubo un tiempo donde lo que nos quedó fue repetir. Y no Right. fue hasta el movimiento moderno que empezamos a hacer cosas nuevas. Pero hubo un tiempo de que nos pusimos en los neoclásicos y los neogóticos. Right. No fue hasta el Art Nouveau que dijimos, rompimos y empezamos a hacer cosas nuevas. Y estamos en un momento de que dijimos, habremos hecho todo, habremos llevado la arquitectura al límite. Lo que nos toca es empezar a repetir como repetimos en eras anteriores. Y en eras anteriores la gente no se olvide. O sea, toda la primera mitad del siglo XIX fue repetición. Y no fue hasta el Art Nouveau que empezamos gracias a un Víctor Horta y gente como él, que empezamos a hacer cosas nuevas, y obviamente luego el movimiento moderno en el siglo XX. Ese es el tema quizás parte del tema del próximo programa, y lo podemos dejar ahí. Me parece que hiciste una excelente introducción de lo que vamos a estar hablando en el próximo programa, y que la gente debe estar pendiente porque va a ser una interesantísima conversación, y cómo afecta a la ciudad y qué nos toca, cuáles son los nuevos horizontes. ¿Tendremos algo nuevo que aportar? Esa es una buena pregunta, tanto en el urbanismo como en la arquitectura. Pero nada, el tiempo se nos acabó, siempre se hace corto. Gracias, Jesús, gracias siempre por tu participación, siempre brillante, y gracias a todos aquellos que nos han acompañado durante esta hora. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. No dejen de escucharnos el próximo jueves. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.